la ponencia dinámica de las coaliciones en la Asamblea Legislativa y el Congreso de la Ciudad de México. Bueno, lo que voy a presentar forma parte del proyecto más amplio sobre el estudio comparativo de las coaliciones en las legislaturas de los estados en México. Es un proyecto que tengo registrado en el Consejo Divisional y llevo mucho tiempo trabajando en esto. Es mi proyecto principal. Estoy comparando aproximadamente 12 legislaturas estatales en un abanico de tiempo de hace alrededor de 20 años para conocer cómo se alinean los partidos a nivel subnacional. Y en este caso lo que voy a presentar es solo el caso de la Asamblea Legislativa por los cambios que presentó, sobre todo a partir del año 2015, en donde se da la emergencia de un nuevo partido político en el contexto de la competencia electoral y de la competencia al interior de la Asamblea por la fijación de la agenda legislativa. Lo que presento es un análisis longitudinal sobre formación de coaliciones, tanto en la Asamblea del Distrito Federal, que comprende desde 1997 hasta el año 2018, como la nueva evidencia que he logrado recopilar del Congreso de la Ciudad de México. Lo que me interesa ver es, siguiendo las preguntas básicas sobre coaliciones, como el número de jugadores partidarios y la distancia ideológica influye en la formación de coaliciones más allá de los partidos, y cuáles son los temas de la agenda legislativa que han configurado el mapa espacial, estudiando básicamente votaciones nominales. La Asamblea Legislativa es un caso de estudio relevante, en primer lugar porque la Asamblea es un laboratorio privilegiado para entender la dinámica de las coaliciones en un contexto en el que el partido, la izquierda partidista, ha gobernado por un largo tiempo, quizás en la única entidad federativa en donde los partidos autodenominados de izquierda han hecho un gobierno tanto a nivel del Ejecutivo como en el Legislativo, y es un laboratorio para observar el faccionalismo de la izquierda partidaria. De tal forma que podemos observar, como lo voy a mostrar en los mapas espaciales, cómo las divisiones al interior del Partido de la Revolución Democrática fueron evolucionando de tal manera que generaron dos grandes facciones que a la larga se convertirían en dos partidos. El análisis empírico también ofrece, de las coaliciones también ofrece evidencia acerca de cuál ha sido la capacidad de los jefes de gobierno para arbitrar y disciplinar entre las facciones de Morena, y es un laboratorio importante porque con la cantidad de votaciones nominales que se pueden compilar en un caso de estudio, se puede aplicar un poco de la teoría espacial de las coaliciones para ver su potencial empírico. Parto de una discusión teórica más general sobre teorías formales de las coaliciones, en donde destacan básicamente dos principios que han sido como el eje de la discusión en torno a la racionalidad de la formación de coaliciones. El primero es el principio formulado por William Riker acerca de la coalición mínima ganadora, en donde supone Riker en su primer libro sobre coaliciones, que es un libro clásico, es un libro emblemático del estudio politológico de las coaliciones, que lo racional es que nunca se va a formar una coalición de un tamaño que rebase la maximización de utilidad de los actores, ¿no? Es decir, si yo tengo la posibilidad de ganar un premio y me alío con dos, es mejor que aliarme con cuatro. Es más racional porque tengo menos que repartir, ¿no? Un principio tan básico como ese. Esto funciona más en los contextos de gobiernos parlamentarios, en donde la búsqueda de carteras en el gabinete hace más evidente este tema del reparto de cargos. Funciona menos en el caso de gobiernos que se basan en la separación de poderes, como el caso de los legislativos bajo los sistemas presidenciales, pero aún así la captura de rentas se puede
modelar a partir de los beneficios esperados por apoyar ciertas medidas legislativas, considerando la siguiente elección. Especialmente ahora que ha entrado en vigor la norma de reelección consecutiva a nivel subnacional y nacional, esto hace que cambien los incentivos y que los modelos de coalición empírica se acerquen un poco más al modelo formal. Sin embargo, en Gamson y otros, sobre todo el trabajo pionero de Axel Roth sobre coaliciones o conflicto de intereses, puso a circular otro principio que es el siguiente: o sea, no puede haber coaliciones entre n número de actores. Sin embargo, el principio de la conexión ideológica es básica. O sea, podríamos esperar a nivel formal que las coaliciones fueran más frecuentes entre aquellos vecinos que piensan más o menos igual, ¿no? Es decir, aunque el tamaño de la coalición puede optimizarse sumando a dos, pero si están muy distantes en el espacio ideológico, teóricamente no deberían formarse coaliciones. Y eso más o menos se cumple. A Morena, exacto. Sí, o sea, es mezclar el agua y el aceite, el sentido común. Sin embargo, en el caso de las coaliciones legislativas mexicanas, ambos principios rigen muy laxamente, porque los partidos tienden a construir coaliciones sobredimensionadas, y en algunos casos, en el caso de la Asamblea Legislativa no es tan evidente, pero coaliciones que violan todo este principio de proximidad ideológica. Acá tenemos un mundo más o menos ordenado, pero más allá de esas teorías formales, que son las teorías pioneras, en esta investigación yo utilizo un modelo espacial en donde la unidad de análisis no son los partidos, sino los legisladores, en lo individual, y su récord de votación. A diferencia de otros estudios que analizan la ideología como autoubicación y que preguntan a los políticos de qué partido se sienten o de qué tradición ideológica participan, y los políticos se autoubican, como lo hace la encuesta de élites políticas en América Latina, que les preguntan: ¿usted, considerando el eje izquierda-derecha, en qué latitud se ubica? Y pues se autoubican a la izquierda, a la derecha, al centro. Eso tiene un sesgo porque depende de una declaración que más o menos quiere ser políticamente correcta. Otra forma es analizar a través de los programas. Aquí lo analizamos en términos un poco más realistas y pensamos que tu posición ideológica, si lo individualizamos, tiene que ver más con la manera en que votas sobre determinados asuntos, y el acumulado de esos votos te ubica en un espacio de las políticas. Este ejemplo, en esta tablita, captura de una forma intuitiva cómo construimos la base y cómo se construye el análisis en el programa que utilizamos para analizar las votaciones. Utilizamos un programa que se llama Winominator, que en español sería la estimación nominal ponderada en 3 etapas. Es un programa que diseñaron los profesores Poole y Rosenthal en la Universidad de California originalmente. Tienen un software de libre descarga que se llama así Winominator, y en donde han analizado las votaciones del Congreso estadounidense desde la primera votación hasta la más reciente, ¿no?, del Congreso de los Estados Unidos, tanto del Senado como de diputados. Lo que hicimos aquí fue tropicalizarlo, primero pasarlo por el filtro del Congreso Federal, que es un trabajo que hizo Jeff Whelan en el ITAM fundamentalmente, y luego con estudiantes de ciencia política lo empezaron a bajar a asambleas de menor tamaño, como es el caso de las legislaturas subnacionales. El software es de libre descarga. Construyendo una plantilla de votaciones se pueden introducir a ese paquete que hace los análisis y despliega los archivos correspondientes. Pero bueno, la tabla esta resume intuitivamente lo que pasa cuando, por ejemplo, el legislador X1, los X son los legisladores, y los numeritos que están en los renglones son los temas sometidos a votación. Si el legislador X1 siempre dice que sí, y el tema está, digamos, posicionado a la izquierda,
pues ese legislador va a aparecer a la izquierda. Si otros legisladores ante 5 votaciones dicen sí, 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 la similitud de votación los va a ubicar cerca de uno o en el mismo punto que uno. En contrapartida, conforme vamos avanzando en la posición de los legisladores, observamos que X2 votó una vez que no, y eso ya hace una diferencia en su votación, y entonces aparece posicionado ligeramente a la derecha de X1, y así hasta encontrar el legislador más extremo a la derecha, que es el legislador X6, que cuando uno dice sí, él siempre dice no, ¿no? Y entonces intuitivamente eso hace los posicionamientos ideológicos, no lo que declaran, no lo que dicen pensar, porque lo que vamos a encontrar, sobre todo en los estados, esto no lo tengo acá, pero en su tiempo, digamos, perredistas apoyando cosas que teóricamente son de derecha y panistas apoyando cosas que teóricamente son de izquierda. Esto no pasa mucho en la asamblea, es un mundo más o menos bien ordenado por la posición que ocupó el PRD durante mucho tiempo. Entonces, el modelo trabaja básicamente con una primera dimensión, porque el Congreso estadounidense es una legislatura unidimensional, con 2 partidos, pero Poole y Rosenthal encontraron que para que el modelo viaje es importante, tanto en la historia de los Estados Unidos como hacia otras latitudes, incluir una segunda dimensión, que es norte-sur. La primera dimensión es la dimensión izquierda-derecha. En el Congreso de los Estados Unidos, por ejemplo, la dimensión izquierda-derecha ha tenido que ver históricamente con cuestiones de presupuesto, cómo se distribuye la riqueza, o con cuestiones fiscales. Pero la segunda dimensión, que es muy importante en la historia, por ejemplo, es una dimensión social, que tiene que ver con lo que provocó la guerra, cuestiones culturales y sobre todo cuestiones raciales, o sea, racismo, antirracismo. Para Poole y Rosenthal es muy fácil porque dicen, pues los del sur son conservadores, y la segunda dimensión, y ahí ubican a los del sur como pro-racistas, pro-esclavismo. La coalición antiesclavista del siglo XIX estaba arriba, en la segunda dimensión, ¿no? En el norte, noreste. Y tiene que ver con la geografía de los Estados Unidos, los más progresistas en el norte. Entonces, pero llevando esto acá, la segunda dimensión en México, por lo que hemos encontrado, tiene que ver más con cuestiones de poder. Sobre todo aplica las líneas de corte de la segunda dimensión cuando se trata de reformas electorales, nombramientos de jueces, nombramientos de autoridades de órganos autónomos. Eso es lo que divide a los partidos en la segunda dimensión norte-sur. Entonces tenemos un modelo de 2 dimensiones para una historia legislativa que va del 97 hasta la última votación que capturamos del Congreso de la Ciudad de México de 2019, el periodo de sesiones que cerró en abril. En esta tabla lo que podemos observar es que el PRD pues, fue un partido mayoritario en la mayor parte del tiempo, hasta la 6ª legislatura, hasta el 2015, y solo tuvo un pequeño parchecito que fue en la segunda legislatura, donde únicamente había 19 legisladores. Ese es el episodio de gobierno dividido que le tocó a Andrés Manuel López Obrador en el año, en el periodo 2003. El resto del tiempo el PRD fue un partido mayoritario y solo en la 7ª legislatura comienza a tener problemas para formar mayorías por la emergencia de otro partido que es Morena, que alcanzó 20 escaños en la 7ª legislatura, en la elección de 2015. Uno pensaría que los jefes de gobierno tuvieron total control del PRD y que el PRD, dado que tenía mayorías, tenía incentivos para ser un partido unificado y aprobar la agenda. Sin embargo, tenemos, a partir del análisis de estas votaciones, un conjunto de casos, 2.681, 781 votaciones,
analizadas por el programa, porque el programa solo acepta las votaciones que no son unánimes. O sea, lo que estamos analizando es ese segmento de votaciones. Las votaciones unánimes las descarta porque no hay disenso. Y entonces con eso construimos estos mapas espaciales. Aquí pueden ustedes observar la evolución desde la primera legislatura hasta la tercera legislatura. El mundo de Cárdenas, cuando era un caudillo fuerte, permitió que la primera legislatura fuera una legislatura en donde el PRD mantuvo cierta unidad. Pero en la tercera legislatura ya se empieza a manifestar el faccionalismo interno. Ahí tenemos a Bejarano en el norte y en el sur a Lorena Villavicencio y dos facciones compitiendo. La situación más extrema se vivió en la cuarta asamblea legislativa, en donde una parte del PRD, la que está en la parte septentrional y el centro, se alía sistemáticamente con el PAN para derrotar al otro PRD. Y esa fue la etapa más intensa de guerra faccional. Después, los siguientes retomaron un poco la disciplina del partido hasta que se acabó el juego y el PRD eclosiona y se refunda en Morena una parte de la facción, y la otra facción que estaba en el centro, ahí, que eran los chuchos, pasa a el lado extremo al derecho, al lado oscuro de la gráfica, y comienza a construir coaliciones con el PAN, con el Verde, con el PRI. Y entonces lo que se observa aquí es algo que tengo que probar después, que las coaliciones electorales que después emergen antes en las legislaturas. Esto es una pauta que hemos observado. Es decir, ahí ya estaba el Frente por México, que postuló candidata a Barrales en 2018, pero se formó porque estaban votando en contra de Morena, o más bien se refugiaron con esos aliados para derrotar a Morena. ¿Sí? Pero acá Morena ya tiene el control del Congreso de la Ciudad de México y hay más incentivos para el partido perdedor de sumarse a la coalición ganadora. Por último, los temas. Presupuesto de egresos son los temas que más dividen. Estas son líneas de corte, son votaciones donde se aprecia las divisiones entre los partidos. Otro tema importante que motiva las divisiones son las cuestiones sociales y morales. Esta, por ejemplo, es la votación sobre interrupción del embarazo en la cuarta asamblea. Ahí vemos que el PRD no se divide, está unificado porque no hay divisiones ideológicas en realidad. Las divisiones son por cuestiones de disputas del poder, por moches de cargos. Eso es lo que ha dividido a la izquierda y no las diferencias ideológicas. Y sigue siendo. Exacto. Entonces ahí, por ejemplo, vemos un PRD que está dividido pero por otros asuntos. Estas cuestiones de votaciones de social moral, como la ley de voluntad anticipada, matrimonios del mismo sexo, el PRD va unido contra los conservadores, digamos. Unidos también. Pero acá, cuando se trata de reforma al código electoral, cuando se trata de reformar las reglas para gestionar el poder en la asamblea, entonces las divisiones son patentes. Y estas líneas de corte explican las divisiones y el faccionalismo que se profundizó en la cuarta asamblea, en la cuarta legislatura, que tuvo que ver sobre todo reformas al código penal y a la ley orgánica. Pero se vuelven a juntar. Esta es la quinta legislatura. Un periodo después, ¿no? Sí, este es el mandato el primer mandato de Mancera. ¿Sí? Y ahí encontramos a un PRD de nuevo aglutinado por el margen de triunfo. Hay muchas cosas que explicar. Bueno, pues a grandes rasgos esto es un informe de lo que estoy haciendo. Este es un caso nada más. Lo interesante resulta de la comparación con otras entidades federativas, pero bueno, es para que se den una idea de hacia dónde va el proyecto. Muchas gracias.